¿Cómo están? Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Me da mucho gusto verlos aquí. Oramos a Dios para que Dios hable en nuestra vida. ¿Les parece? No podemos iniciar esta semana sin el consejo de Dios, ¿verdad que sí? Es por eso que venimos. No venimos a un club más, no venimos a una tradición, no venimos por una costumbre. De verdad que valoramos esta grande bendición que tenemos de venir y juntarnos, congregarnos y poder escuchar la voluntad de Dios, que es lo que Él tiene que decirnos para continuar nuestra vida, continuar nuestra semana. Y no se trata solamente de ser mejores, se trata de ser la imagen de Dios y glorificar a Dios con nuestra vida, porque cuando nosotros nos parecemos más a Jesús, Dios es glorificado. ¿Está de acuerdo conmigo? Señor Jesús, gracias. Gracias en esta mañana te damos por este día, por este inicio de semana. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros. Permite, Dios, que este mensaje nos toque el corazón, nos hable a nuestra vida, nos hable a nuestro ser. Háblanos, Señor. Háblanos, que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Puede ocupar su lugar en esta mañana? Ok, continuamos con esta serie que le he titulado, esta es la segunda parte de esta serie que le he titulado Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y hoy yo quiero compartir con ustedes algo que le he titulado a este mensaje, Padres y Pastores. Ok, Padres y Pastores. Y sabes algo, este mensaje te va a bendecir mucho. Y sabes, los hijos buscan padres y buscan pastores. Los hijos buscan padres y buscan pastores. Y independientemente si a lo mejor tú no estás muy familiarizado con esto de la iglesia, con esto de la religión, independientemente de si tú eres cristiano o no eres cristiano, tus hijos buscan padres y no buscan, tus hijos buscan padres, buscan mentores. A lo mejor puedes tú cambiar la palabra pastor por la palabra mentor. Tus hijos buscan mentores. El asunto está en que a veces nosotros nos portamos como jefes y como jueces. Nuestros hijos, los hijos buscan padres, no jefes. Y a veces ese es uno de los errores que nosotros como padres cometemos. Nosotros nos dirigimos a nuestros hijos como si fuera la familia fuera una empresa y nosotros fuéramos sus jefes. ¿Y cómo sé que nos comportamos como jefes? Porque todo es mandar y regañar. Mandar y regañar es: no hagas esto, no hagas el otro, esto no se hace así y esto es asá, y por qué lo hiciste así. Y entonces nos comportamos como un jefe que está llamando la atención y que está regañando, que está exhortando y que está allí diciendo que está mal, que está mal, que está mal, que está mal. Y ya nuestros hijos llegó un punto en que nos ven como sus jefes y no como sus padres. Y entonces viene la lejanía de los hijos de los padres, porque el hijo ya no siente esa cercanía con el padre. La hija ya no tiene esa cercanía con el padre, porque ve a papá como un jefe más que como un padre. Los hijos están buscando pastores, o los hijos están buscando mentores. Los hijos están buscando a alguien quien los guíe por el camino correcto para llegar a un bien, para llegar a algo bueno, a que tener unos padres, unos pastores, unos mentores que sean sus guías. Es por eso que hoy vemos a padres, hoy vemos a hijos que buscan más el consejo por otra parte o por otras personas que se comportan con ellos como padres o como padres o mentores, como pastores o mentores, y tienen más confianza con otras personas que con sus padres. A veces yo le pregunto a los muchachos cuando vienen a consejería conmigo: ¿y qué te dice tu papá? ¿Y qué te dijo tu mamá? Y a veces la respuesta que recibo de ellos es: ay, mi papá, ay, mi mamá. O sea, como diciendo: ay, ni le cuento porque me va a dar un consejo que o ni le digo porque me va a regañar o me va a salir con algo que no. Y es que
Tú y yo tenemos que entender bien, esto tenemos que tener en mente bien claro y bien importante. Dios, al momento de darnos el privilegio de ser padres, Dios nos ha dado el privilegio de ser pastores y mentores de nuestros hijos. Tú y yo somos los responsables de pastorear y de mentorear a nuestros hijos. No es responsabilidad del maestro en la escuela, no es responsabilidad del maestro de la iglesia, no es responsabilidad del vecino, no es responsabilidad de nadie más que de nosotros ser esos guías, esos mentores, esos pastores, esos padres de nuestros hijos. Y es por eso que hoy yo quiero compartirte contigo una historia que nos va a marcar a nosotros y entender esto, y vamos a ver algunos principios en cuanto a esto. Así que abre tu Biblia en el pasaje de Josué capítulo 24 verso 14. Josué 24. Josué 24. Abre tu Biblia o prende tu celular. Josué 24, 14. ¿Lo tienes? ¿Sí? Ok, ahí está, Josué 24, 14. Dice la Biblia. Escucha esta historia. Por lo tanto, es Josué. Josué está hablando. Y Josué acaban de conquistar la tierra prometida. Conquistaron la tierra prometida, ya la ganaron, ya están en la tierra prometida, ya vencieron a la mayor parte de los enemigos. Todavía quedan algunos por delante, pero ya vencieron a la gran mayoría, ya están asentados, ya tienen la tierra prometida, lo que Dios les había prometido. Ya tienen sus casas, tienen sus terrenos, ya tienen mucha riqueza natural, árboles frutales y toda la riqueza, ríos, lagos, ya tienen todas las riquezas, ya están por establecerse. Y Josué, estas son las últimas palabras de Josué, y dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Diga, con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron del otro lado del río Éufrates, o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Este es el texto base de esta serie, ¿verdad? En cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: no, nosotros jamás abandonaremos al Señor ni serviremos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigo, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a nuestros enemigos en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió y les dijo: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Wow, mira lo que está pasando aquí. Mira, te platico lo que está pasando aquí. Lo que estamos viendo aquí es que estamos viendo al pueblo de Dios reunido ya en Siquem. En Siquem fue donde muchos años atrás Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: Abraham, te voy a hacer de ti una gran nación y voy a bendecir a tus generaciones, te voy a bendecir a ti y a toda tu familia, así que te prometo que este lugar donde estás te lo voy a dar a ti. En ese mismo lugar que muchos años atrás Dios hizo un pacto con Abraham, ahora
está haciendo, el pueblo de Dios está haciendo un pacto con Dios y le está diciendo: nosotros te vamos a servir, nosotros te vamos a seguir. Y frente al pueblo tenemos al líder Josué, que ya es un hombre ya grande, ya viejo, ya un hombre experimentado, pero que todavía tiene fuerzas. Y él les está hablando bien duro, y él les está hablando bien fuerte, y les dice: hey, ¿saben qué? Ya estamos, ya hemos conquistado, ya estamos en la tierra que Dios nos prometió, y todavía hay muchos enemigos, todavía hay muchos pueblos que tenemos que conquistar. Ya conquistamos la gran parte, todavía a ustedes les toca seguir peleando, pero ¿saben qué? Ustedes tienen que decidir a quién van a servir, si a los dioses de ellos o a los dioses de sus antepasados, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y les está hablando bien duro Josué, y los está confrontando. Y aquí el pueblo de Dios empieza a decirle: no, nosotros vamos a servir al Señor, nosotros vamos a servir al Señor. Y ellos están como recalcando que ellos van a servir a Dios. Así que están ahí el pueblo haciendo un pacto con Dios, y están en una tierra que fluye leche y miel. O sea, la expresión que fluye leche y miel es una tierra que lo que siembra se da. Es una tierra que tiene agua, es una tierra que tiene mucho fruto, es una tierra que se da todo tipo de planta, todo tipo de árboles. Es una tierra bien productiva, pues. Pero el detalle está en que hay pueblos enemigos que todavía les falta por conquistar, y ellos están en eso, pero la mayor parte del terreno ya lo tienen conquistado. Y entonces Josué les está dando las últimas instrucciones: hey, yo ya me voy a morir, yo ya me voy a morir, pero antes de morirme les tengo que decir esto: ustedes tienen que tomar una decisión. Entonces, mira este ambiente, hay una mezcla de sentimientos. Fíjate lo que hay una mezcla de sentimientos agridulces. Dulces porque sí, están en una tierra que ya están disfrutando, una tierra que Dios les prometió y que están disfrutando, y que están bien, están cómodos, están felices. Pero agrio porque todavía hay enemigos que están ahí, y esos enemigos, ese pueblo enemigo tiene ídolos, y que hay algunos ciertos guerreros que han conquistado pero no han derribado esos ídolos, y algunos empiezan a simpatizar con esos ídolos y no quieren rendirse completamente a Dios. Así que hay tensión por otro lado, porque Josué los está confrontando. Y entonces Josué los confronta y les dice: si se niegan a servir al Señor, elijan hoy mismo a quiénes van a servir. ¿Van a optar por los dioses de sus antepasados que sirvieron del otro lado donde estábamos allá, caminando, viajando? ¿O van a servir, o van a preferir a los dioses de los amorreos, de los que habitan en esta tierra? Pero en cuanto a mi familia y yo, nosotros serviremos al Señor. Es decir, Josué está diciendo: si ustedes van a servir a otros dioses y eso, allá ustedes, pero yo me voy a preocupar por que mi familia y yo sirvamos a Dios. Así que Josué está tomando una buena decisión. Josué está tomando una buena decisión de que él preocuparse para que su familia sirva a Dios. Ahora, viene algo: que mientras Josué y su familia vivieron en Israel, sirvieron a Dios y fueron fieles hasta que Josué murió. Y aquí vamos entrando en la trama de esta historia. Aquí viene lo fuerte de esta historia. Mira lo que pasó. El pueblo de Israel, nota esto, sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona. Diga, vivido en persona. Esto es bien importante. Vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Es decir, que es cierto, esa generación que estaba ahí, Josué, su familia y todos los ancianos de ahí, habían experimentado a Dios, habían conocido a Dios, habían tenido una relación con Dios, habían tenido un encuentro con Dios, y en base a eso procuraron enseñárselo a sus hijos. Y mientras esa generación vivió, todo estaba muy bien.
porque ellos ya habían experimentado a Dios y habían conocido a Dios, y ellos estaban pues obedeciendo a Dios y caminando en la voluntad de Dios. Pero, aquí viene el pero, mira lo que pasó. Después de que murieron, todos los de esa generación, creció otra que no conocía, diga, no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y aquí está lo peligroso, y eso es lo que tiene que ver mucho con nosotros, porque yo veo un error aquí, que Josué y su familia y los contemporáneos de Josué no tuvieron el cuidado de transmitirles el amor y la experiencia de Dios a sus nietos, bisnietos, a los tataranietos, a todas sus generaciones, sino que eso se fue perdiendo de generación en generación, de familia en familia, de nietos, tataranietos. Se fue perdiendo la experiencia con Dios. Por eso te recalqué, no conocían y no recordaba, porque esto nos habla de una experiencia con Dios, de una relación con Dios. Se fue perdiendo a tal punto que las siguientes generaciones se empezaron a olvidar de Dios porque no tenían una experiencia. Y es aquí donde tiene que ver esto mucho con nosotros. Porque si bien es cierto, nosotros los adultos, nosotros los viejos, pues, tenemos una experiencia con Dios. Hemos experimentado a Dios, hemos conocido a Dios. Nosotros hemos tenido una relación con Dios. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Nosotros hemos tenido esa conexión con Dios, y hemos sentido bonito, hemos sentido padre, hemos sentido que cosas bien padres, bien bonitas, porque lo hemos experimentado. Pero el error que estamos cometiendo, o el error en el que podemos caer, es que nosotros no llevemos a la experiencia a nuestros hijos. Porque una cosa es traerlos a la iglesia, y otra cosa es en casa enseñarles a tener una experiencia con Dios. Porque es más fácil que ellos aprendan una experiencia con Dios en casa que en la iglesia. Porque los hijos te ven a ti todos los días. A veces cometemos el error de: mi hijo, ponte a orar, pero no nos ven a nosotros a orar. Deja ese celular, pero nos ven a nosotros con el celular. Apaga la tele, pero nos ven que nosotros en nuestro cuarto estamos con la tele. Hey, el pastor te dejó el devocional, tienes que orar, pero no nos ven a nosotros que tenemos nuestro devocional. Y entonces ellos, nuestros hijos, empiezan a que no checa la cosa, no, o sea, mi papá me exige o mi papá me lleva a la iglesia para que yo tenga una experiencia que él no está viviendo, que él no está practicando, y entonces la experiencia se empieza a perder, porque la experiencia de los hijos la viven al ver nuestro ejemplo de experiencia con Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Así que eso es lo que estaba pasando, que sí, Josué le enseñó a su esposa y a sus hijos y los llevó, pero no se preocuparon, esos muchachos no se preocuparon. Josué y los ancianos no se preocuparon de decirle a los hijos: mi hijo, esto que te estoy enseñando a ti y que estás experimentando, tú lo tienes que enseñar a tus hijos, y los hijos a tus hijos, y esos hijos a tus otros hijos, y que vaya así la cadenita para que esto no se pierda. No, sino que todo se quedó allí en familia. Así que, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? En esa época, ahora nos vamos a Jueces 17. En esa época los israelitas no tenían rey, y cada uno hacía lo que le daba la gana. Eso dice la Biblia, tienes que leer la Biblia. Te recomiendo leer la Biblia. Y así dice la Biblia en Jueces capítulo 17. Dice: cada quien hacía lo que le daba la gana. Oiga, hoy tenemos hijos. Hoy tenemos hijos que hacen lo que quieren.
Hoy yo me he fijado que mandan más los hijos que los padres. Hoy somos la generación que se les cuadra a los hijos, que los padres se le cuadran a los hijos. Yo no sé si usted es de mi generación, pero yo soy de la generación que con una mirada mi mamá me controlaba. ¿Cuántos son de mi generación? Sí, a ver, levanten la mano los que son de mi club. Con una mirada, no me tenía que decir, con una mirada. Y hoy los papás se quedan viscos, ¿verdad? Dijo, ¿qué aman? ¿Qué? ¿Ah? Entonces, hoy los hijos son los que levantan la vista y el papá. ¡Wow! Se han perdido los valores, se han perdido el respeto, se ha perdido esto que es de Dios. Esa es la consecuencia que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos. Hoy se ha legado o se ha heredado una rebeldía. Porque cuando no hay padres y repito, que actúen como padres, no como jefes, como pastores, no como jueces. El asunto está en que cuando nos portamos como jueces y como jefes, hacemos más rebelde el corazón del muchacho. Hacemos más rebelde el corazón de los muchachos. Pero cuando nosotros con sabiduría y con amor empezamos a hablarles, ahorita les voy a pasar unas acciones para hacer, el corazón del muchacho cambia y el corazón del muchacho sabe que puede confiar en su padre, en su pastor, en su guía. Tú eres ese pastor. Tú eres ese pastor de tu hijo. Así que tenemos aquí a una generación rebelde. Ahora, yo te pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tus hijos el día que tú no estés? Yo te pregunto esto, papá y mamá. Y sabes, esto no solamente aplica para papá y mamá, aplica para los abuelos. Aplica para los tíos. Aplica para nosotros las personas adultas que tenemos niños y jóvenes que están detrás de nosotros y que nos están viendo. ¿Qué va a pasar el día en que nosotros no estemos? ¿Qué va a pasar con la siguiente generación? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Qué va a pasar con esos niños que están ahí? ¿Seguirán amando a Dios como nosotros lo amamos? ¿Seguirán teniendo la experiencia con Dios como nosotros la tenemos? ¿Serán mejor que nosotros? Yo sueño que mis hijas sean mejor que yo no sé usted, pero yo sueño y yo deseo que mis hijas sean mejores que yo. Y por eso estoy procurando que toda la guía y la dirección que les dé sea para eso. ¿Qué herencia les estamos dejando? Hay 3 principios eternos que tú y yo debemos de llevar a cabo. 3 principios eternos que tú debes de aplicar a tu vida para influir a tu generación. Y esto es para las abuelas. Aquí veo algunas abuelas con sus nietos, ¿no? Y no vienen con los hijos, pero traen a los nietos. Muy bien. Esto aplica para las abuelas, aplica para los hijos, para los tíos. Pero también aplica a nosotros. A lo mejor tú no eres ni papá, ni abuelo, ni tío, pero hay jóvenes que te están viendo a ti, jovencita. Tú que ya eres una muchacha, hay señoritas que te están viendo a ti. Tú eres su ejemplo. Aunque tú no digas nada, tú eres su ejemplo. Así que hay 3 principios que tú y yo debemos de llevar a cabo para heredar una generación que ame a Dios y esté conectada con Dios. En primer lugar, una buena espiritualidad. Diga, una buena espiritualidad. Y esto tiene que ver con fe y disciplina. Diga, fe y disciplina. Esto es bien importante. ¿Sabes? Tabernáculo de Fe somos una iglesia que trabajamos en la fe y en la disciplina más que en las emociones. Y te lo voy a explicar por qué. Porque las emociones son bien traicioneras. La Biblia dice, más engañoso que todas las cosas es el corazón.
El corazón es más engañoso que todas las cosas. Es por eso que nosotros trabajamos más en la fe y en la disciplina. Porque no hay una garantía. Yo puedo, aquí el grupo de la alabanza y aquí podemos hacerte llorar, reír y emocionarte y todo. Y que no está mal, está bien. Y hay veces que Dios nos toca y hay veces que traemos circunstancias, traemos el corazón bien cargado y lloramos. Está súper, está bien, hazlo. Si eso te desahoga, hazlo. Pero no es nuestro énfasis es trabajar en tu fe y en tu disciplina. Porque la Biblia dice, si tú lees el capítulo 11 de Hebreos, tú te vas a dar cuenta que hubo hombres y mujeres que pasaron por circunstancias bien duras, bien difíciles, bien complicadas, pero pudieron pasar la prueba. No dice que por llorar, ni por reír, ni por emocionarse, ni por brincar. Dice que pasaron la prueba por fe. De hecho, es el capítulo de la fe, porque sin fe es imposible. Así que la fe es la fe. Y algo que tenemos que aprender es que dentro de la espiritualidad es que la vida cristiana es una disciplina. Es algo que se tiene que trabajar, no es algo. Yo sé que Dios es un Dios de milagros y nosotros en esta iglesia creemos en los milagros. Es más, hemos experimentado milagros. Aquí hay muchos milagros caminando. Aquí hay en esta iglesia. Pero hay milagros en los que Dios hace que hay personas que los cambia inmediatamente. Yo tengo un amigo que era adicto a la heroína, que estaba abajo de los puentes y Dios hizo un milagro con él y me dice: pastor, yo no ocupé centros de rehabilitación. Yo nada más escuché una predicación y cuando salí de la iglesia caminé llorando tanto y lloré tanto que me cansé, que me dormí, y el día siguiente amanecí como nuevo y de ahí en adelante jamás volví a probar ni siquiera un cigarro. Dios hace ese tipo de milagros. ¿Cuántos lo creen? Claro que Dios hace ese tipo de milagros. Sí. Pero no con todos Dios trabaja así. No con todos Dios trabaja así. En la mayoría en la que todos trabaja Dios es a través de un proceso. Diga proceso. Y eso es una disciplina. Es decir, es de sembrar en Dios, crecer en Dios, aprender en Dios, ir avanzando en Dios, poco a poco ir cambiando el carácter, poco a poco que Dios me cambie el corazón, que me cambie el carácter, que me cambie esta mente tóxica que tengo para poder crecer en Dios. Y Dios me va cambiando y Dios me va cambiando y Dios me va cambiando y me va haciendo crecer poco a poco, pero yo lo estoy buscando y le estoy permitiendo a Dios trabajar en mi vida y voy creciendo. Y eso se requiere fe y disciplina. El segundo principio que necesitas para dejar una generación, inculcar a tus hijos y a tus futuras generaciones es valores y costumbres. Diga valores y costumbres. Y eso es una cultura. Diga cultura. Necesitamos hacer cultura. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a saluda, por favor, di gracias, pero sobre todo valores más fuertes como no robar, devolver lo que se encuentra uno, no mentir, ser responsable, ¿verdad? Son valores que hoy se están perdiendo. La responsabilidad, la amabilidad, es la lealtad. Uno de los valores que mi padre me enseñó fue la lealtad. Y yo soy una persona leal con mis seres queridos. No me gusta la traición. Yo soy leal a mis hermanos, soy leal a mis padres, soy leal a mi padre, soy leal a ustedes. Les soy leal a ustedes. Y si alguien me quiere hablar de ustedes, yo lo defiendo a capa y espada. ¿Por qué? Porque soy leal con ustedes. Y son principios, son valores que se enseñan dentro de casa. Enseñar buenos valores y buenas costumbres. Y el tercer principio es salud emocional. Diga salud emocional. Hoy estamos viviendo tiempos bien difíciles, bien críticos, donde los padres no se están preocupando por cuidar el corazón de los hijos. Y hoy tenemos a jóvenes, a muchachos con un corazón
bien dañado porque no tuvieron a un padre, a un mentor, a un pastor. Y cuando me refiero a un pastor, no me refiero a un pastor como un servidor, sino tú como padre eres el pastor de tus hijos. Y tú necesitas entender esto, que tú eres el padre y eres el pastor de tus hijos. Y necesitas hablarles como un pastor, hablarles como un padre. Y hoy tenemos crisis de jóvenes que tienen una salud emocional bien crítica porque no han tenido un padre y un pastor que los acompañe. Y tú y yo necesitamos ser esos padres y esos pastores que los mentoreen, que los acompañen, que estén con ellos, que los ayuden, que los aconsejen, que los dirijan, no que los juzguen, no que los critiquen, no que los estén regañando más que aconsejando, sino que les enseñen a creer en Dios, a crecer en Dios, a amar a Dios, a experimentar a Dios. Y eso se necesita amor. Diga, se necesita amor. Para una salud emocional se necesita amor. Así que, miren lo que dice la Biblia. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas que habían hecho Dios por ellos. Wow. ¿Sabes? El pueblo de Dios descuidó educar a sus hijos en el temor del Señor. Fíjate, descuidó a sus hijos, descuidó educar a sus hijos en el temor de Dios. No tuvo ese cuidado de tenerle ese amor y decir, hijos, vénganse, vamos a buscar a Dios, vamos a adorar a Dios. Esta generación no vieron el futuro de sus hijos. Yo les pregunto a ustedes, padres, pastores, jóvenes, adultos, ¿cómo miras a los niños? ¿Cómo miras el futuro de tus hijos? ¿Cómo ves a tu hijo en el futuro? ¿Cómo ves? Y eso depende de cómo tú le hables. Si se fijan, ustedes se cuenta que al final los niños me buscan al final porque ellos siempre, yo les estoy inyectando una palabra de fe. Mi hijo, es que tú eres muy inteligente, es que cuando tú seas pastor, es que mi hijo, cuando tú crees que vas a hacer esto, y estoy inyectando a los niños porque el día que yo crezca y sea viejito en esta iglesia, esos niños, uno de esos niños puede ser mi pastor. Yo no sé si yo le estoy hablando a mi pastor, yo no sé si le estoy hablando a mi futuro pastor, yo no sé si le estoy hablando a mi futuro cuidador o cuidadora. Por eso hoy yo tengo que cuidar su corazón, porque Él un día me va a cuidar a mí. Padres, amen e inyecten fe y amor a sus hijos, porque al final los hijos son los que se quedan con uno como viejos. ¿Sí o no? Esta generación no pusieron bases firmes en las futuras generaciones. Ese fue su error. No pusieron bases firmes, no pusieron bases sólidas, no pusieron bases de fe, bases cristianas. Estas familias de Israel cayeron en un círculo vicioso de caídas y levantadas, caídas y levantadas. Escuchen esto: si nuestros hijos nos ven que nosotros somos inestables, de caídas y levantadas, es lo que nosotros estamos sembrando en ellos, y ellos van a copiar lo mismo que nosotros estamos haciendo. Por eso necesitamos llenarnos de Dios, para que sea Dios ayudándonos para poder bendecir a las futuras generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que es por eso que estamos en esta serie, y lo que vamos a ver en las próximas semanas, vamos a ver más principios que nos van a ayudar a hacer de nuestra familia una generación que ame y experimente a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te puedes perder las próximas semanas, que vamos a ser más prácticos y más específicos en cuanto a esto. Pero hoy yo quiero orar por ti. Hoy lo que yo quise hacer fue inyectarte esto en la mente y en el corazón. Tú eres un padre, no eres un jefe. Tú eres un pastor, no eres un juez. Tú eres jóvenes que son solteros, tíos, abuelos, ustedes son mentores de esta generación. Y yo quiero orar por ti, para que Dios te ayude
a ser ese hombre. ¿Cómo necesitamos a Dios, verdad que sí? ¿Cómo necesitamos a Dios? Porque quizá tú me puedas decir, pastor, pero ¿cómo puedo yo ser un mentor y un jefe? ¿Cómo puedo ser yo un mentor, un padre, un pastor, si mi vida está bien rota? Si mi vida está quebrada, si mi vida está vacía, si mi vida estoy pasando por pruebas, yo batallo, ¿cómo puedo hacer? Por eso vienes a la iglesia, para que Dios te arregle el corazón, te arregla la vida y tú puedas ser de bendición a otros. Pero tú necesitas primero estar bajo la cobertura de Dios para tú poder tener a otros bajo tu cobertura. ¿Me permites orar por ti? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos.